Bienvenidos sean todos a un video más de este canal donde estaremos hablando hoy acerca de un tema de tanta relevancia. Hoy vamos a hablar acerca de si el cristiano debe de usar piercings o debe de imprimirse cosas en su cuerpo, hacerse un tatuaje o practicar algún tipo de modificación corporal que tanto está de moda y que son tendencias que van en aumento y han abarcado todos los niveles de la sociedad. Bueno, nosotros como cristianos debemos de tener una postura firme, basados y sustentados con la palabra de Dios. Este es el tema que trataremos el día de hoy, así que compárteselo a un amigo, compárteselo a alguien que tenga dudas, míralo con tus hijos, analízalo, abre tu Biblia. Vamos a estar usando varias porciones de la palabra de Dios donde entenderemos de una mejor manera qué es lo que debemos de ser como cristianos. ¿Qué postura tengo? Alguien dice, no es malo, no sé, no me gusta hacerlo, Dios pues no creo, los tiempos cambian. Bueno, para empezar tienes que saber este dato. Si tú perforas tu cuerpo o tú le imprimes cosas, estás haciendo un daño en una propiedad ajena. Oh, ¿qué es esto? Que estás dañando un cuerpo que no te pertenece. La tendencia social, mediática, el mundo, las opiniones nos hacen creer, pensar y saber y sentir que este cuerpo me pertenece así como tú en el tuyo. La gente dice, es mi cuerpo, puedo hacer con él lo que yo quiera, es mi cuerpo, yo lo voy a utilizar o lo voy a llevar al extremo o lo voy a cuidar o descuidar como yo quiera, pero estás en un grave error. Ha abundado sobre ti la total ignorancia acerca del cuerpo. Hacerle algo al cuerpo, como perforarlo, para ponerte unos aretes, como para ponerte unos piercings o imprimirle cosas, etcétera, es dañar algo de propiedad ajena. ¿Quién es el dueño de esta propiedad ajena? Es Dios, ¿no? ¿Cuál es el mueble que estamos dañando? El cuerpo. Y es un acto doloso porque se tiene toda la intención maliciosamente de deformar o cambiar la apariencia natural. Además que esto ocasiona peligros para la salud, peligros muy riesgosos, y la gente lo hace con el pleno conocimiento. Cuando te perforan la piel, tú sabes que estás muy expuesto a infectarte, contraer enfermedades, inclusive SIDA. Muchas cosas pones en juego. En la sangre pueden correr sobre ti hepatitis. En algún deporte extremo puedes quebrar tu cuerpo, dejarlo inservible, y lo puedes minimizar de las capacidades al no cuidarlo. Es daño en propiedad ajena. Esto quiero que lo analices así. Estoy dañando algo que no es mío. La Biblia habla a todos los hombres, les dice que cuiden su cuerpo, les habla con referencia a la pertenencia en el cuerpo. ¿Pero en qué sentido? En el de usarlo en la función correcta. Por eso es mi cuerpo, porque lo puedo usar. Aquí es un depósito que Dios me dio para el Espíritu Santo y yo lo puedo usar, sí, prestado, pero conforme a la voluntad de Dios, no para que yo haga lo que creo que puedo hacer o lo que pienso que debo de hacer. Dice Primera de Corintios 10:23, subraya esta cita en tu Biblia: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué nos está diciendo aquí? No porque yo pueda hacer las cosas las debo de hacer. O es que yo puedo brincar así de alto, nadie me lo va a prohibir. Sí, pero a lo mejor no me va a edificar, no me va a ayudar. Puedo quebrar mi cuerpo.
Bueno, es que yo me animo, soy muy valiente, soy muy osado, puedo hacer esto o aquello, sí, pero puedo lastimar mi cuerpo. Puedo hacer aquella acción, no ocupo que me den permiso porque es lícito, sí, pero puedes estar en un lugar peligroso. Cuando se supone que tenemos la mayoría de edad, no hay restricción para entrar a un bar, para entrar en un antro, para entrar a una discoteca, donde hay vicios, donde hay drogas, hay alcohol. Y la ley te permite entrar si cumples con cierta mayoría de edad. Pero el cristiano sabe que aunque no hay nada que se lo prohíba, no es de edificación y uno se va restringiendo. No porque la ley no lo prohíba, entonces quiere decir que yo voy a ser edificado en aquella acción. Por ejemplo, la ley no te dice cuánto alcohol puedas tomar y tú puedes ir y tomar, nadie te va a decir que es ilegal, pero sabes que no te va a edificar o alguna cosa diferente a esta. Entonces, no todo me va a edificar y eso lo dice la palabra de Dios. Si el cuerpo fuera tuyo, quiero que empecemos a desembarañar esta situación. Si el cuerpo realmente fuera tuyo, tú pudieras manipularlo a tu antojo siempre. Y no es así. Fíjense. Porque si fuese así, tú tendrías el poder de haber escogido otras características físicas de tu preferencia para tu cuerpo, ¿no? A lo mejor el moreno dijera, si me dejan escoger hubiera sido güero, o el alto chaparro, o el chaparro alto, o el de pelo lacio chino, no sé. Pero tú y yo no pudimos escoger porque no es nuestro cuerpo. De hecho, por eso hay tanta inconformidad y modificaciones corporales en el aspecto, porque nos fue prestado, no lo escogimos. Dice el Salmo 139:15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, en tu libro estaba escrito todas las partes que yo debía de tener. ¿Por qué dice esto el salmista? Porque el cuerpo fue moldeado y diseñado por el Creador. Entonces, yo no soy el dueño, porque yo ni siquiera lo diseñé. Si el cuerpo fuera tuyo, en el sentido de querer manipularlo a tu antojo, entonces tú tendrías el poder de evitar enfermedades. Tú tendrías el poder de evitar incapacidades físicas, que muchas de estas son desde el mismo nacimiento y son determinadas por el Creador. Él mismo, Él hace al mudo, Él hace al ciego, Él hace al paralítico, Él hace a todos por su voluntad y por su decisión. Él así los diseña para propósitos o razones que Él tiene. Y Corintios 1:15-38 dice que Dios nos dio el cuerpo como Él quiso. Así de sencillo. Nuestros jóvenes tienen que saber que el cuerpo no les pertenece, que no pueden hacer con él lo que se les venga en gana, ni los adultos, ni los niños. Necesitamos doctrinar con la palabra de Dios, porque estamos totalmente desarmados ante las situaciones que nos arrebasan físicamente, porque ni teniendo toda la sabiduría, el conocimiento y el dinero, podemos parar el deterioro del cuerpo. Si fuera tu cuerpo o fuera mi cuerpo, entonces yo tendría poder para hacer que no envejeciera, porque nadie queremos realmente envejecer por todas las cosas que requieren ser anciano. Fíjense. Y aún para que no se muriera, hiciéramos todo para no morir, pero no lo podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque no es de nosotros el cuerpo. En el capítulo 13, versículo 28 del libro de Job, dice Job, mi cuerpo se va desgastando. Él mismo nos externa un sentido de pertenencia, pero también un sentido de impotencia ante el detener que el cuerpo se va a envejecer. Dice, es mío, porque me lo prestaron para yo trabajar en él, para vivir en él, para hacer acciones, obras en él. Pero no puedo detener que se vaya desgastando y terminando porque me lo dio alguien. Y en este caso es Dios.
entonces nadie va a poder hacer que su cuerpo termine volviendo al polvo, porque el dueño del cuerpo así lo determina. Ante tal impotencia sobre el cuerpo, entonces lo único que puede el hombre hacer, o el género humano, es externar su inconformidad con el diseño original. ¿Y qué hacemos? Bueno, algunos intentan darle su toque personal con arte, el cual termina deformando el maravilloso gusto de Dios. Pero son modificaciones a una propiedad ajena que no te pertenece. Y es aquí donde entran todas las modificaciones que están de moda. Lucas 11:34 dice que cuando tu ojo es maligno, entonces todo tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, el cuerpo no nos pertenece para modificarlo e ir por la vida preocupados por llamar la atención con lo de afuera. Porque tenemos que reconocer que cuando pasa esto es porque realmente no hay nada importante que dar de adentro. Es hablar de un vacío, de huecos, de problemas existenciales. Entonces, básicamente, ¿quién es el dueño de tu cuerpo? Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo ahí nos está dando la respuesta de quién es el cuerpo, de una manera literal, detallada. Dice, fuiste comprado. Le estoy hablando a los cristianos que quieren modificar o traen la intención o la idea de modificar su cuerpo, cuando no les pertenece, daño en propiedad ajena. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, cuidados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo el que lo modifica, el que lo destruye, con vicios, glotonerías, con sedentarismo, deportes extremos, se convierte en enemigo de Dios, porque Él pide que lo conservemos, porque es el depósito del Espíritu Santo y además Él es el dueño. Entonces, todo lo que venga a destruir el cuerpo, que voluntariamente lo aceptemos, eso va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué modificaciones nosotros podemos ahorita deducir algunas en estos tiempos, hermanos? Y que nuestros hijos las miran en sus redes sociales, las vemos por todos lados, los piercings, que es agujerar la piel, perforarla o atravesarla. ¿Para qué? Para ponerle aretes, para ponerle joyas, para ponerle piezas. Es totalmente prohibido por Dios. No debemos hacer eso. La expansión de piel, que se ponen mecanismos para que se les hagan más grandes las orejas, la boca, los cuellos, son modificaciones, hermanos, que no son para alguien que ha entendido que el cuerpo no es de él, que el cuerpo no es para eso. Los tatuajes, que es una modificación en la piel, que ahorita puede ser temporal o permanente, con algún dibujo, algún texto, alguna señal, lo que sea, algún símbolo que por medio de agujas es introducido en tu piel. No puedes modificar tu cuerpo. No lo puedes modificar si eres un cristiano y tú no lo has hecho. No es correcto que lo hagas. Hay escarificación, que es ahora se tallan la piel y la costra, le echan tinta para que ahora sea como un tatuaje, pero ya en la carne viva. No es correcto esta modificación. Las amputaciones voluntarias, muy usadas en Europa, donde hay gente trastornada de la cabeza que se amputan algún miembro del cuerpo de una manera voluntaria. Algunos dicen, es que me sobra una parte del cuerpo, y otros por tener el afán de sentir una prótesis en su cuerpo. Esto que te estoy hablando es real. La humanidad está totalmente perdida de saber para qué es el cuerpo y que es daño en propiedad ajena. Limado de dientes. Piensan que
quieren tener una apariencia diabólica, vampiresa o parecerse un animal. El cuerpo no es para eso, no nos lo prestaron para eso. Hay implantes subdérmicos para aumentar o crear partes en el cuerpo, hermanos, agrandarte cosas, ponerte cuernos, ponerte bolas como si fueras un reptil. No es correcto para un cristiano, esto es pecado, esto te aleja de Dios. Los implantes transdermales se meten aparatos, hermanos, con roscas externas para poder empotrar joyas al cuerpo. Imagínate de lo que estamos hablando. Prótesis, hermano, internas. Las mutilaciones en la lengua para bifurcar la lengua y que parezcas un reptil. No lo puede hacer un cristiano que ha entendido quién es el dueño del cuerpo. Los que caen en glotonerías, hermanos, también en cierta forma hacen un trastorno a su cuerpo y lo modifican o lo deforman más bien, voluntariamente, por no ponerle un freno. Y la anorexia, la bulimia, por mencionar algunas cosas, porque sé que alguien va a decir ahí, sí, y ustedes están bien gordos y eso. Estoy hablando de cuando no usamos el cuerpo bien, sabiendo que nos ha sido prestado. Son algunas de las modificaciones más comunes que hemos podido encontrar sin sorprendernos de que cada vez en el mundo van saliendo cosas terribles. Ahora, ¿por qué lo hace la gente? ¿Por qué se modifican? ¿Por qué no están a gusto? Bueno, uno dice, no, pues es que es algo cultural. Es algo de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Otros lo hacen por religión, no, es parte de mi creencia, es parte de mis formas. Alguien lo hace por moda, todos los traen y dicen que se ven bien. O es que los muchachos, ya las muchachas se miran muy bien con sus brazos tatuados, con tatuajes en sus cuellos, en todos lados. Otros lo hacen por erotismo, haciéndola en partes sexuales, en partes que llaman la atención, en cómo los enseñan, o que nos están induciendo a pensamientos sexuales. Otros por gusto personal, tengo el gusto, las ganas de hacérmelo. Otros por ignorancia, ya me lo hice, no sé ni por qué me lo hice, o todos mis amigos se lo hicieron. Otros por el autoestima, porque no tienen una autoestima y ahí se dibujan un dragón y ahora se sienten más fuertes, o ya se sienten más fieros, o se dibujan una espada, cosas puras tontadas, porque estamos investigando o sabiendo que hay razones del por qué. Alguien dice, pues quiero ser diferente, pero pues ¿diferente a qué? ¿Por qué lo hacen también los más chicos, los adolescentes? Ya en estos tiempos los niños a cierta edad pues ya se lo pueden hacer para hacer enojar a los papás, porque viven insatisfechos, porque es un desafío para ellos el animarse, porque son rebeldes, porque viven irritados, para que los acepte un grupo de personas en una subcultura, por emoción. Oh, mi novia, mi primera novia, y su nombre, y al rato ya andan con ella por emoción. Mucha gente porque han sido víctimas de abuso y es una manera de demostrar un autocontrol sobre ellos. Otros pues por remordimiento, se murió mi mamá, nunca hice nada con ella, nunca la cuidé, y ahí trae su nombre, trae su foto. Otros por agradecimiento, por lo que sea. El problema es que el mundo, no nos extraña que lo haga, porque el mundo entero, dice la Biblia en Juan 5:19, 1 Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Y estas son las obras que el diablo quiere hacer para corromper la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Pero hablemos del mundo cristiano, que ha caído en esto, en estas prácticas que cada día se vuelven más comunes. ¿En quién? Los miembros de las congregaciones. La mayoría no tiene bases sólidas y un buen entendimiento en la palabra para discernir espiritualmente qué es el cuerpo. Y piensan que con ir a la iglesia ya cumplen, viviendo un cristianismo religioso con la gran ayuda aparte de no ser doctrinados o reprendidos por los líderes. Y cuando esto llega a pasar, que sí son reprendidos dentro de una inmensa ola ofertante de iglesias nacientes, ellos encuentran acomodo donde más se sientan a gusto. ¿Por qué pasa esto en la membresía? No estoy hablando del mundo, estoy hablando de los cristianos. Dice 1 Corintios 12:20, cada uno es miembro del cuerpo de Cristo,
pero quizás no has aprendido o no has sabido la importancia de tu rol en este mundo. Si Dios te dio un cuerpo, si Dios te dio existencia, es para que le des la gloria a Dios. ¿Dónde más se han introducido estas prácticas paganas? En el liderazgo de las iglesias, los cuales quieren aparentar una madurez que los capacita a realizar ciertas prácticas sin ningún aparente problema y se convierten en portadores y ejemplos para los que están a su cuidado, los cuales seguramente los van a querer imitar, pero están desviándolos del propósito de la búsqueda de la santidad, la cual incluye el cuerpo. Y más en los que tienen influencia es en la juventud, fíjense, en los muchachos, porque van reflejando que servir a Dios no es difícil, es algo fácil y relajado. Y que estar a la moda, pues no les impide avanzar en las esferas de liderazgo mundial. Entonces los jóvenes dicen, él está tatuado, ese líder trae aretes, trae arracadas, entonces yo no tengo problema, porque aparte como que creo que Dios lo usa. Ese ejemplo damos. Fíjense, qué cosa tan terrible. Dice 2 de Timoteo 3:4, que son amadores de los deleites más que de Dios. Liderazgos que prefieren sentirse bien, verse bien, y no les preocupa si Dios lo aprueba o lo avala. ¿Dónde más se ha metido esta subcultura o estas tendencias de modificar el cuerpo? En los cantantes o pseudos ministros de alabanza, famosos y no famosos, los cuales son seducidos por las masas y poco a poco van denigrando la música que empezó en un nivel espiritual de evangelizar, de alcanzar almas al que se va perdiendo. Ahora han caído en la mediocridad de letras sin identidad por el estatus de fama que se busca, donde ya alcanzar almas no es importante, sino ganar fans, que me sigan, que les guste mi música, que les guste lo que hago, que ese talento de cantar bien, y que no es de todos, se los dio Dios, y es el que con menos gloria se queda. Donde la Biblia regularmente la usan para componer cantos o canciones, pero no para elevar su nivel de vida, la cual ni siquiera, hermanos, necesitamos en convertirnos en jueces para dictaminar algo, sino que se ve reflejado en sus comportamientos, se ve reflejado en cómo adoptan las modas, cómo denigran su cuerpo. ¿Qué dice Santiago 4:4? La amistad con el mundo los vuelve enemigos de Dios. Empiezan a dejar de ser respaldados por Dios, de ser aprobados por Dios. ¿Les gusta que los aplaude el mundo? Dios no aplaude las tendencias que van en contra de la integridad de lo que Él hizo. Entonces, ¿qué pasa? Pues se vuelven una mala influencia para miles de ministerios locales, los cuales los quieren emular. Ahora ya resulta que el muchacho de la iglesia, el que canta, el que toca, el que ministra, ahora ya quiere llegar con tendencias en la gente que ve que son una influencia para él. Está en todas las plataformas y le va bien, entonces, y habla pues de Dios. Entonces, ¿por qué está mal? Se convierten en malos ejemplos. ¿Dónde más se ha metido el diablo para poder contaminar al pueblo? En los youtubers cristianos, influencers. Se vuelven malas influencias por el mensaje que dan del cristianismo, que con contenido sin edificación hacen apología a las tendencias de moda en el cristianismo, defienden que sí, que no es pecado, y luego usan posturas a favor de no darle importancia a la apariencia externa, en el sentido de cuidar el templo del Espíritu Santo. Para ellos eso no es relevante. Muchos aparentan tener conocimiento de la Biblia, usando algunas porciones, dándoles aplicaciones que solo exhibe su falta de espiritualidad, al no poder ellos entender los altos estándares de vida que Dios designó para nuestro cuerpo. Y ahí los vemos hablando de Dios, tatuados, hablando de Dios, todos perforados, llenos de fierros, de piercing, con colores en su cabello ridículos, que más que siervos de Dios parecen payasos, mujeres sensuales, que hablan de Dios o predican de Dios, pero enseñando sus cuerpos y todo el arte que aparentemente no les afecta en nada. Entonces son cortinas de humo esa fama y sus mensajes corporales desenfadados,
son malas predicaciones para la juventud, al grado de caer en el cinismo de muchos presumir sus nuevas adquisiciones, sus nuevas joyas, sus nuevos aretes, sus nuevos piercings, sus nuevos tatuajes. Fíjense, en el cinismo de presumirlas, al grado de caer muchos en el erotismo y motivando al relajamiento que viven. Dios nos ayude en esto. ¿Dónde más? En los predicadores. No es raro ver ahora a los predicadores jóvenes con sus brazos tatuados, con algún arete, con cosas que no son de Dios. Y ya los sermones, obviamente, como sería una reprensión para ellos mismos, ya no hay arrepentimiento, ya no se habla de la salvación, ni se toca la santidad. Sino solo hay que ser incluyente en el mensaje. Fíjense, incluyente en el mensaje. Ya no es el problema aceptar al nuevo como venga, sino permitirle al que ya está que viva como quiera, con apariencias en sus cuerpos de tatuajes hasta religiosos o perforaciones con mensajes para la juventud de ser libres en la pertenencia de sus cuerpos a su voluntad y predicando la relatividad de las cosas, con enseñanzas muy alejadas de las verdades absolutas de Dios. Colosenses 2:8 dice, nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas. Pero esto ha llegado a predicadores que son una influencia. Los maestros no se han salvado de esta generación, donde el modernismo ha venido a querer quitar lo solemne y sacro de Dios. Antes los tatuajes eran símbolos de vandalismo, gente antisocial, gente irracional, que tenían algún desvío, tendencias a vivir en anarquía y de personas problemáticas. Fíjense. Pero ante el relajamiento de la moral en la sociedad, ahora resulta que la ociosidad espiritual nos ha llevado a elevar el nivel de ahora es arte. Ya no eres un pandillero, ahora eres un arte vivo. Y no es raro ver a maestros bíblicos tatuados dando una impresión de seguridad en sus acciones y torciendo las escrituras según sus concupiscencias y guiando a otros ciegos al mismo pozo, como dijo Mateo 5:14. Un ciego guiando a otro ciego, que aparenta revelación de Dios, pero son de enseñanzas limitadas a la sabiduría terrenal demoníaca. Ha llegado a los pastores, ha llegado a todos los niveles la depravación. Algunos son partícipes de estas tendencias. No es raro ver iglesias emergentes, ahora los pastorados, no necesariamente juveniles, de todo tipo, donde ellos practican estas actividades reprobadas por Dios, con estas tendencias y modas, convierten su cuerpo en parte del sermón. No solamente hablan, también apariencia predican. Gritan estar a la moda, que no está mal. Yo lo hago y miren dónde estoy. Y seducen a la juventud a anhelar pastorados sin precio que pagar, sin crucificar a la carne. Otros pastores quizás no practican, no llegan al nivel de tatuarse o de hacerse una perforación, pero las posturas ante esta problemática como líderes representantes de Cristo son tibias, son cobardes o son con miedo ¿a qué? A perder su estatus, a que su membresía no crezca, por cuidar más su nombre y su fama que la de Dios. Posturas cobardes, relajados, donde ellos mismos demeritan, diciendo que la Biblia no lo menciona ni como pecado. Entonces, ellos hasta aconsejan. Me ha tocado ver algunas aberraciones de pastores, algunos los tenía yo en cierta estima, y realmente en sus posturas débiles ante estas situaciones que la Biblia y el Señor dice no, ellos se han visto realmente vencidos y rebasados por no verse anticuados, ignorantes y profanos. Les interesa todo menos la santidad. Segunda de Timoteo 3:13 dice que van de mal en peor, engañando y siendo engañados, amadores del dinero. Y las iglesias emergentes
donde la palabra ya no es lo más importante, sino la música, los escenarios, las luces, estar a la moda con la membresía y darles por su lado. No se ve la diferencia entre los que se supone que han aceptado a Dios y los que no. Ya el sermón de arrepentimiento y santidad, ya hablar de perder la salvación, ya hablar de vivir en pecado, brillan por su ausencia. Donde las emociones y la algarabía han llegado para suplir la presencia de Dios. Fíjense. Ahora es el en vez de amén, gloria a Dios, Cristo, y ahora es a suplir. Donde ahora la psicología y el profesionalismo han llegado para suplir el poder de Dios ante las obras del diablo. Y esto ha quedado ahora adjudicado a todo lo mental y psiquiátrico. Ahora los milagros son historias de fantasía. Y la revelación ha quedado como algo obsoleto y sin valor, ya que el materialismo ha llenado nuestras expectativas terrenales. Y el cuerpo se ha convertido en el lugar donde libremente puedo expresar la falta de identidad que realmente pertenece al yo ser de la iglesia del Dios Santo. ¿Por qué hemos llegado a todo esto? Dice Colosenses, porque no ponemos la mirada en las cosas de arriba. Estamos viviendo en lo terrenal. Entonces, mucho liderazgo cristiano cae en el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Querer vivir una cultura sin Dios. Armamos, organizamos, ideamos, planeamos, pero no tomamos en cuenta a Dios. Queremos eliminar lo que le agrada a Dios. Caemos en el lucro de Balaam. Todo lo hacemos por ganancia. Siempre algo nos tiene que redituar. Prostituimos nuestros dones. Ese es el camino de Balaam. Y caemos en la contradicción de Coré en este tiempo, el cual es no respetar a sus autoridades, mucho menos si van en contra de lo que yo anhelo y quiero. Entonces, pues un carnal que dice, la Biblia no lo prohíbe, y un espiritual dice, la Biblia no lo permite. En la iglesia apostólica, nuestra amada iglesia, nuestra amada institución dentro de la disciplina, que es muy criticada aún por los de adentro, tiene cosas como limitantes al uso de las joyas, que en otro video más adelante por ahí hablaré específicamente ya del asunto de la vanidad, pero aquí entra por los aretes que requieren regularmente de perforar el cuerpo y entran dentro de los piercings. Es una constitución interna maravillosa, que muchos la han criticado porque es doctrina de hombres y bla, bla, bla. Si nosotros encontramos el punto correcto de la intención de la Constitución, que es la búsqueda hacia la santidad y el acercarnos a Dios, es la cosa más maravillosa que hay. Entonces, vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la famosa cita que usan todos para hablar en contra o a favor de las perforaciones y de los tatuajes? Levíticos 19:28, donde dice que no te imprimas por causa de los muertos, donde los mismos maestros y pastores de la Biblia dicen que es una cita sacada de contexto. Bueno, es la que regularmente usan para hablar de las impresiones y los piercing. Es desacreditada porque dicen que si usamos esa cita para prohibir, entonces literalmente deberíamos de aplicarnos todo el Antiguo Testamento a rajatabla. ¿Por qué piensan así? Porque no han entendido la obra que Jesucristo vino a hacer. Esas medidas que Dios implementa en el Antiguo Testamento para ese pueblo en específico y para ese tiempo, tenían las causas y razones perfectas. ¿Por qué se las dio a un pueblo que él había escogido? ¿Por qué? Pues para que fueran diferentes a los demás pueblos, a los árabes, a los egipcios, a los caldeos, que practicaban todo esto de imprimir en su cuerpo, de sajarlo, de usarlo para cultos que no eran buenos. Entonces le rendían mucho honor a la muerte. Israel le tenía que rendir honor a la vida. Ellos todo lo hacían en lo oculto. Todo era misterio y Israel tenía que caminar en la luz de la palabra. Ellos eran practicantes del politeísmo, de las deidades. Israel no. Israel tenía que creer en un solo Dios, en la unicidad. A todo le daban sentido idolátrico, místico, los otros pueblos.
a las cosechas. Por eso hablan de no mezclar granos, porque ellos estaban inconformes con lo natural, lo querían hacer de una manera pagana para darle crédito a deidades, los astros. Pero Israel no, Israel tenía que aprender a darle la honra y la gloria al Creador. Ellos su cuerpo lo usaban para externar cultos idolátricos con su barba, con su cabello, sus tatuajes, sus perforaciones. Todo lo representaban por medio del cuerpo. Israel debía de cuidar que eran hechos a imagen y semejanza de Dios. Para los otros pueblos las joyas eran su máxima riqueza. Para Israel su máxima riqueza era ser elegido por Dios. Los otros pueblos vivían en glotonería. Israel tenía dieta. Los otros vivían en depravación. Israel tenía reglas sexuales. Entonces las medidas estaban perfectas en cuanto a su forma de vida y su entorno por las prácticas idolátricas. Eso les ayudaba a tener un testimonio y una fe diferente, lo cual era contrario a los demás pueblos. Entonces ellos también pagaron un precio para ser diferentes. Por eso no todo lo podemos adecuar a este tiempo. No todo lo podemos tratar literal a rajatabla como los mismos maestros de la Biblia lo quieren hacer para desacreditar ese texto de Levíticos. Ellos también pagaron un precio. Faraón les dijo, ¿quién es Jehová su Dios? Ese nadie lo conoce. El pueblo también fue hecho menos. Los profetas fueron ignorados por hablar lo que nadie quería oír. Entonces ahora pasa lo mismo. Ahora no hay problema con los granos o con la tela, porque ya no se usa en un contexto idolátrico como antes. No lo podemos usar de una manera literal como los maestros quieren hacernos creer para demeritar la palabra de Dios. Ahora es lo mismo. Dios dice en 3 de Juan, no imites lo malo. O sea, está diciendo, sé un pueblo diferente. ¿Qué dice 1 de Juan 2:6? Tenemos que andar como él anduvo, y él anduvo de una manera diferente. 1 de Juan 5:5 dice que nuestra fe, si tú crees esto, vas a vencer a todas las concupiscencias del mundo, todos tus malos deseos. ¿Cómo? Teniendo fe. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Cuál es el honor que hay aquí para ti, para mí como cristianos? Y no compartir de esas malas corrientes. Segunda de Pedro 1:4 dice que Dios nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo máximo. Ser partícipes de la gloria de Dios. No hay otra cosa más sublime. Entonces, ahí está la receta en segunda de Pedro 1:5. Para no estar ociosos. ¿Qué me hago? Ahí está el hermano, el cristiano líder. No tengo nada que hacer. ¿Cómo se me miraría un tatuaje? ¿Cómo se me miraría aquí algo? Déjame, voy a hacer ojitos para los aretes. Yo creo que aquí se me miraría algo bien. Porque están ociosos. Entonces, dice Pedro cuando da la receta, dice, hay que ponerle a toda diligencia, dice añadirle, puro añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, añádele conocimiento. No solamente tengas ganas de trabajar en la obra y de pertenecer. Tienes que saber por qué lo haces. Y cuando ya tengas un conocimiento, dominio propio, que es lo que no tienen ellos. No se pueden dominar. Muchos tienen conocimiento, pero no hay un dominio propio. Caen rendidos ante sus deseos carnales pecaminosos. Y aquí hay que añadirle a la receta dominio propio. Paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, amor fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces no vamos a estar ociosos ni sin dar fruto. Fíjense, es una receta maravillosa donde nos enseña que la ociosidad es pecado y estar pensando en qué me hago, qué me pongo es ociosidad. Y los maestros de la Biblia, predicadores, pastores dicen, no es que no lo prohíbe la Biblia, claro que prohíbe estas aberraciones. Mateo 5:17. Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. No vino a suspenderla o dejarla sin vigor. Vino a perfeccionarla, por lo que los hombres, escucha esto, habían convertido, que es igual a lo que hacemos ahora. Ellos convirtieron la ley en legalismo. En legalismo. No entraban al reino de Dios ni dejaban entrar. Ahora nosotros hacemos lo mismo. Nosotros convertimos la gracia de Dios en libertinaje. Qué cosa tan tremenda es la palabra de Dios. Pero los maestros de la Biblia, los influencers, no quieren hablar esto porque muchos ni lo entienden, porque no están en el nivel para poder entender estas pláticas. No están preparados para estas pláticas. Entonces,
hay textos genéricos que yo quiero tocar. Ni siquiera voy a usar el de Levíticos. Primera de Juan 1:15. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que está enamorado de modificar su cuerpo no es algo de Dios, es algo del mundo. Porque Él nos lo dio con un diseño. Entonces Él no nos lo dio para que nosotros termináramos de crear su obra. Porque su obra no ocupa que alguien le ayude. Está lista y está perfecta. Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación. No de tu cuerpo, no transformes tu cuerpo. No lo cambies, sino tu mente, tu entendimiento. Porque ahí es donde vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Estoy seguro que nadie se puso a orar, nadie se puso a ayunar, nadie se puso a pedirle a Dios y el Señor le dijo, tatúate, hazte un hoyo en tu cuerpo. Nadie. Porque si buscas la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, esa basura no viene del cielo. Jesús, entonces, ¿para qué vino? Pues para subirnos de nivel, para que nuestra vida estuviera en un alto sentido espiritual, el cual se iba a ver reflejado en el corazón y en el cuerpo como fue en él. Jamás el motivo de Jesús fue desacreditar lo que él mismo inspiró. Como dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, dice, abarcando el Antiguo Testamento. Pero los tiempos van cambiando, entonces no hay necesidad de cuidar algunas cosas que para ellos pues eran importantes y culturales. Pero jamás entrará en eso el cuidado que debemos de tener en nuestro cuerpo. Debemos de seguir guiados por el Espíritu Santo, el cual nos ayudará. No afecta ahora si no cuidamos el grano y no lo mezclamos y las telas de las prendas. Eso no afecta. Pero que tú dañes, imprimas y perfores el cuerpo que no te pertenece, eso está vigente y eso sigue afectándonos hasta el día de hoy. Pero ¿qué queremos hacer? Adaptar todo lo que nos gusta para denigrar nuestro cuerpo, porque nuestros anhelos están mayores que los de Dios. Juan 2:21. Cuando Jesús hablaba de su cuerpo, hacía referencia al templo. Primera de Corintios 6:13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Ahí está el dueño, hablando por su cuerpo. Entonces, ¿qué somos por pensar diferentes e ir en contra de las corrientes? Porque somos algo. ¿Qué seré? ¿O qué serás? Pues religioso. Porque todo lo vemos con los lentes de Dios. Y yo prefiero esos lentes a ponerme los de decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Prefiero los lentes religiosos. Somos fanáticos porque estamos apasionados de más por Dios y su palabra. Y queremos defender nuestra postura capa y espada con una tenacidad desmedida. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo fue el sacrificio de Jesús en la cruz al morir por pecadores que ni lo merecían? ¿Eso es pasión? ¿Fanatismo? ¿Se te hace algo tenaz y desmedido? Porque Él nos dejó el ejemplo. ¡Oh, qué legalista! Que me preocupo excesivamente por la aplicación de la ley, en la cual está mi gozo. Si el Señor dijo que su palabra no pasaría. Entonces yo prefiero la ley de Dios y ser legalista a la ley del pecado que mora en mí. Prefiero la ley de Dios. Oh, qué anticuado el hermano Carlos. Porque estoy pasado de moda por no seguir las tendencias del momento. Porque me ha interesado más la senda antigua. Soy un retrógrada, por tomar el ejemplo de la iglesia primitiva. Pero realmente si pudiera regresarme, lo haría 2000 años todavía más. Pero en esta generación me tocó vivir. Soy asincrónico porque hablo algo que no es de esta época, porque he entendido que la palabra de Dios es de generación en generación. Alguien podría decir, está fuera de tiempo. Pues la palabra es para siempre. ¿Cómo debo de ser ante estas tendencias entonces? Tito 2:12 dice, debo de renunciar a los deseos mundanos. Renuncia. Si tienes el anhelo, el deseo ahí, renuncia.
Yo no estoy hablando del que no era cristiano y se lo hizo y luego llegó al camino de Dios. Hay que recibirlos. Hay que recibirlos. Pero si alguien llega al cristianismo y entiende esto y usa aretes, se los quita, sin que nadie le diga. Cuando entiende el asunto de la santidad, se los quita. Hay que renunciar. Dice la Biblia que Jesús se hizo pobre siendo rico por nosotros. Él renunció. Efesios 4:17. ¿Qué voy a hacer con estas tendencias? Dice que no ande como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mentes vacías. Tú tienes que tener tu mente de Cristo. Dice Gálatas 5:16. ¿Qué hago con estas tendencias? Dice, no las satisfagas porque es de la carne. Y Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, o sea, su mal deseo, es atraído y seducido. O sea, ese mal está en ti. Tú lo puedes vencer. Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo vas a vencer las tendencias? Pensando en el Espíritu. Y Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre ha sido crucificado. ¿Para qué? Dice Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces me tengo que abstener de los deseos carnales porque batallan contra el alma. Y si nuestro corazón no nos reprende, pues confianza tenemos en Dios, que Él es el que está con nosotros. ¿Qué ha pasado con el cristianismo? Bueno, ¿qué dice Apocalipsis 3:15? Hemos caído en una tibieza. Ni somos calientes, fervientes, adoradores, ni somos fríos, porque realmente no decimos, bueno, pues me voy a ir al mundo y hacer ya las cosas que tengo que hacer, sino que soy tibio. Navego con mi bandera de cristiano, pero haciendo las cosas del mundo. No soy de aquí ni de allá. Entonces dice, Señor, yo los vomito de mi boca. ¿Qué somos entonces? Si el cuerpo no es nuestro, es del Señor. Segunda de Corintios 3:2-3 dice que somos cartas que han sido escritas, cosas de nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. Fíjense, ellos ven todo lo que hay en nosotros. Sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas, no con tinta. Oh, es que me voy a tatuar un salmo. ¿Para qué? Si no lo tienes en tu corazón. Ah, es que voy a poner una cruz representando a Jesús. ¿Para qué? Si no estás dispuesto a hacer el sacrificio siquiera de abstenerte de lo que anhela tu alma, de lo que anhela tu carne. Conclusión, la disciplina en estos tiempos, Hebreos 12:11, no es causa de gozo. Primera de Corintios 3:18 dice, si te crees sabio en este siglo, pues mejor hazte ignorante para que realmente seas sabio. Y Gálatas 6:17 dice, porque yo traigo en mi cuerpo, decía Pablo, las marcas de Jesús en el servicio, en el trabajo, no las marcas de moda, no las modificaciones de tendencias. Primera de Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Si Cristo ya me rescató y me salvó, no tengo que andar fornicando ya con cosas que no son agradables al dueño de mi cuerpo. ¿Puede entonces un verdadero cristiano practicar estas cosas? No, no puede. Está prohibido, es pecado y es un desvío. Tienes que cuidar el templo, que es tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo, porque sin ser nadie, Dios decidió morar en él. Dios te bendiga. Sed santos porque yo soy santos, dice nuestro Dios.